He titulado esta sección, 1 de Pedro 4, 3 al 6, el Evangelio de los vivos y los muertos. Evidentemente hay dos secciones muy separadas, pero hoy vamos a hacer las dos, así que me tuve que decantar por un título, aunque podríamos ir a la primera parte, que es más de pecados y demás, pero me he centrado en la segunda parte, que es probablemente la más en debate o cuestión, ¿verdad? La que más os interesa. Pero con todo, vamos a todo el texto, vamos a leerlo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Bien, vamos si queréis con la primera. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Bien, esta sección es una demostración, desde mi punto de vista, de que los creyentes que reciben la carta de 1 de Pedro no son judíos cristianos, sino más bien gentiles cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que este es un versículo ejemplo de cuáles son los receptores de la carta de Pedro? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Les doy dos opciones, decidan ustedes, se lo pongo más fácil. Judíos cristianos en Turquía, la dispersión en el Ponto y Galacia, o gentiles cristianos son los receptores de la carta de 1 de Pedro. Las dos, bueno, vamos a resolver el entuerto, ¿vale? Hay un debate entre los comentaristas bíblicos sobre cuáles son los receptores de esta carta. Para mí, en este caso particular, desde mi punto de vista, este versículo revela que son principalmente gentiles. ¿Por qué? Porque es muy poco razonable que Pedro aluda a judíos cristianos que hacían antes de ser cristianos cosas de gentiles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos que entender que la cultura judía, sobre todo los que estaban fuera de Judea y Jerusalén, había sido afectada por el imperio griego, la cultura helenística. Es decir, estamos hablando de gente en Turquía, no en Jerusalén. Si fuese en Jerusalén sería mucho más difícil, ahí estaban los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, pero estamos hablando de gente en la dispersión, fuera, en zonas fuera de lo que es Jerusalén y Judea. Si hablamos de ese contexto, es cierto que ellos estaban influenciados por la cultura helenística. ¿Recuerdan una ciudad en la que no había sinagoga y Pablo y Silas van a predicar allí a unas mujeres junto a un río? ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Hechos 16. ¿Ah? ¿Cuál? Le he dicho el capítulo, incluso podrían buscar Filipos de Macedonia, los filipenses. Allí encontramos que Pablo, siempre cuando iba a una ciudad nueva, él iba siempre a una sinagoga donde había judíos para presentarles que el cumplimiento de la promesa se había cumplido en Cristo. Ahora, llega a Filipo de Macedonia, porque por revelación de un ángel dice, ve para allá, no vayas para otro lado, y se encuentra con que no hay sinagoga. Eso significa que una ciudad con muchísimos habitantes, como aquella época era Filipo de Macedonia, no tenía ni siquiera 10 hombres judíos piadosos que constituyeran una sinagoga como en otras ciudades. Ahora, como les digo, un judío, aunque estuviese muy lejos de su tierra, sí profesaba o practicaba preservar su cultura y religión. No sería natural, después de los pecados que vamos a mencionar, que se refiera a judíos que hicieran estas cosas. Un judío no practicaba borracheras, orgías. Un judío, aunque no creyese en Jesucristo, por su cultura y religión judía monoteísta, no iba a practicar semejantes cosas. Ahora, sí es mucho más natural que esté hablando a gentiles que ahora son convertidos, porque eso los gentiles sí que lo hacían. De hecho, era su práctica habitual en su politeísmo, idolatría y todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por eso, como les digo, yo me sumo al argumento de muchos comentaristas que entendemos este versículo como un argumento de que Pedro está escribiendo principalmente a gentiles, que no negamos que también haya judíos, pero principalmente parece un contexto de creyentes gentiles a los que escribe. Fíjense que él alude a un tiempo pasado y a, por lo tanto, un tiempo presente. Hay una diferencia en todo hijo de Dios de un tiempo pasado y un tiempo presente. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo que pasó en nuestra vida para que hablemos de pasado y presente hacia el futuro? ¿Qué? Un encuentro con Jesucristo como Señor y Salvador.
Pablo, camino a Damasco, perseguidor de la iglesia, fariseo benjamita, circuncidado el 8º día, discípulo de Gamaliel, camino a Damasco, ¿se encuentra con quién? Y el perseguidor se convierte en apóstol de Jesucristo y ahora perseguido por causa de su fe. Hay un cambio, hay un antes y un después. Ay, pero David, yo tengo un testimonio personal, esto a veces pasa, que para mí fue un proceso más largo, yo no diría que hubo un evento, un día. Yo no voy a valorar esto, pero todos podemos decir que si hemos tenido un encuentro con Cristo hay un antes y un después. Si le duró su conversión 5 días, un mes o 2 años, no lo sé, pero tiene que haber un antes y un después. Y también le dije que aunque nosotros como seres humanos no identifiquemos a lo mejor un día particular, sí hay un día, un momento en el que hemos dicho, por medio de Cristo Dios nos declara justos, somos justificados. Hay un evento en el que somos justificados para vivir en santificación y un día la glorificación. Hay un evento de justificación, que fuimos declarados justos delante de Dios. Dios nos declara justos por medio de la obra de Cristo por nosotros, ¿sí? Bien, ok. Hay un ejemplo de un texto parecido, Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que me gusta mucho la palabra que utiliza el griego, transformarse. Hay una transformación. Literalmente, la palabra que utiliza aquí Pablo, en Romanos es metamorfo. ¿De qué les suena? Una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Nunca estudiaron en el colegio cuando el gusano se convierte en un caparazón de eso y después ¡pop!, sale una mariposa. Hubo una metamorfosis. Hay un cambio estructural en ese ser particular que lo hace un ser diferente. Ha habido una transformación, un cambio, una metamorfosis. Ese es el término que utiliza Pablo. Hay una transformación, hermanos. Por eso, eventualmente, muchos familiares, seres queridos, gente de nuestro entorno, después de conocer a Cristo, dicen, ¿a ti qué te ha pasado? Te han cambiado. Algunos dicen, te han lavado el cerebro. Y yo, sí, me lo han lavado porque tenía lleno de basura, ahora lo tengo limpio, gracias a Dios, pero sí, hay un cambio, algo pasa, no pasa inadvertido. A.W. Tozer, que era un grandísimo escritor y predicador, él decía, cuando un bebé nace en un hospital, todo el mundo se entera, porque yo era patale, hay vida, antes no había vida y ahora hay vida, y eso se nota, evidentemente. Ahora, no es algo que tengamos que fingir o, mira que... No, créeme que simplemente se van a dar cuenta cuando Dios ha hecho una obra en nosotros, eso es palpable. Bien, segunda sección. Pedro hace una enumeración de pecados, ¿sí? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. No es el único listado de pecados que encontramos en la Biblia. En Gálatas, en Romanos, también en 1 Corintios, Pablo hace listas incluso más largas, ¿no? Ahora, encontramos aquí una lista bastante interesante. Fíjense a qué apunta Pedro en el contexto de estos creyentes en la zona, como dimos actualmente, de Turquía, qué cosas practicaban en aquella época. Y ahora cuando leemos cosas como lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, bueno, estos griegos locos, estos romanos, no piensen que se distingue mucho a la práctica común de nuestra sociedad. Vamos a ver que es exactamente igual. Primero, vamos a lascivias. El griego utilizado aquí es aselgia. Aselgia. Lascivia se puede traducir como libertinaje, que no libertad, no es lo mismo, o otras traducciones de la Biblia dicen desenfreno. La NBI creo que pone desenfreno, ¿no? Estar desenfrenado, sin freno, sin puesto, sin bozal. Es no respetar ni tener ningún tipo de límite o restricción moral. No importa la moralidad, no importa, es también relacionado con alta promiscuidad, ¿sí? Eso está relacionado a la lascivia, es proponerse o recibir proposiciones con ningún tipo de moral y ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué ejemplos de hoy en la sociedad podemos poner o pensar en el que estamos expuestos a gran tipo de contenido lascivo? A ver, ¿dónde hoy en día podemos encontrar este tipo de contenido? Redes sociales. Está lleno eso. ¿Televisión? ¿Pública? ¿Pagada por nosotros? También. Cine, Netflix, todo esto lleno. Por la calle incluso. ¿Publicidad? Totalmente.
O sea, fíjese, estos lo practicaban, nosotros ya nos lo ponen delante. Es como un expositor de lascivia. Todo tipo de imágenes. Digo, señor, a veces va a llegar un punto que o miramos al suelo, miramos al cielo, como Eric Liddell, pero no se puede mirar hacia ningún lado. ¿Cómo nos vestimos hoy en día? Ha cambiado mucho. En la época puritana o clásica, a la mujer no se le veía ni una muñeca de la mano. Ahora es más otra manera. Los hombres también, no pienses solo en la mujer. Los hombres hoy en día, pues este señor, póngase algo. Es decir, sí, no tenemos ningún problema. Somos un expositor público, ¿sí? Lascivia. Así que tenemos un ejemplo de cómo la lascivia sigue activa hoy en día en nuestra sociedad. Segundo, concupiscencias. Voy a intentar escribir mejor. Y esto es episdumia, la palabra griega. Relacionado con deseos pecaminosos. Esta palabra la conocemos muchas veces porque concupiscencia sale continuamente en las escrituras. Deseos pecaminosos. Relacionados también principalmente con la inmoralidad. La NBI traduce bajas pasiones. Pasiones, es decir, una pasión poco noble. Es ir a los instintos más poco naturales o, por así decirlo, menos sanos del hombre. Hoy en día existen bajas pasiones. Yo creo que la sociedad ha caído tan bajo que no hay bajas pasiones, son todo pasiones ya. Estamos tan abajo que todo se da por bueno. Ya no hay altas pasiones y bajas pasiones. Ahora todo es baja pasión, ¿sí? Bien. Como digo, el problema de nuestra sociedad actual, fíjense, es que hemos normalizado el pecado. En la época griega, es verdad que había mucha promiscuidad y hombres con hombres y cosas así. Pablo en Romanos 1 es fortísimo. Pero en aquella época seguía siendo visto como algo, una pasión baja. Los estoicos y los griegos filósofos eran la nobleza, ¿no? La pureza moral. Y eso es poca pureza moral, eso es inmoralidad. Se seguía asociando esos actos, se permitían, se consentían, porque bueno, todos tenemos un día débil, decían los filósofos, pero era baja moral. Hoy en día no es baja moral hacer ciertas cosas, es normal. Se han normalizado las bajas pasiones, ¿se dan cuenta? Pues digo, estamos en una sociedad mucho más corrompida en ese sentido, porque no se distingue entre bueno y malo, se distingue lo que yo quiero hacer. Y bueno, lo que yo quiero hacer, bueno, cada uno quiere hacer lo que quiere hacer. Hay que respetar lo que cada uno tiene que hacer. Son los derechos de cada persona. Entonces, en ese sentido, como les digo, nuestra sociedad es mucho más corrupta porque ampara y normaliza un montón de comportamientos que antes no ocurrían, que eran impensables. Incluso los que se ponen delante de niños, no hay ningún problema en este sentido. No, los exponemos delante de todos para que ya desde pequeñitos ya seamos educados en normalizar lo que no es normal, ¿no? Vamos al siguiente. Embriagueces. Oinoflugía. Oinoflugía. Borracheras. Exceso de consumo de alcohol. Bueno, yo me puse a buscar, porque me interesó este tema, en el Ministerio de Sanidad Española, la media de edad de consumo español en España, del propio Ministerio de Salud de este país, está indicada en 13 años. El alcohol se vende a mayores de 18. El primer consumo es de 13. De media. De media. Quiere decir que siempre hay gente por debajo de la media, ¿no? De media 13 años. Por cierto, fiestas como la Navidad son una de las primeras fiestas o momentos y opciones para adolescentes de consumo de alcohol. ¿Ustedes sabían esto? La primera fiesta entre familia, venga, un poquito de... En las familias españolas esto es muy típico. Es muy común, por desgracia. Yo sé que a lo mejor en otros contextos no, pero aquí en España es muy habitual el primer champán y el primer copa de vino y el primer ya adelante, o sea, lo normaliza la propia familia, ¿sí? Esto es muy habitual en este país. Ahora, como les digo, borrachera, exceso de consumo de alcohol. Siguiente, este es uno de los más fuertes, nos asusta, ¿no? Comos, orgías. Bien, esto se asocia en un campo muy amplio. No siempre asociamos orgía con un tema sexual, que también orgías está relacionado con bacanales, glotonerías y fiestas grupales de desenfreno. Es decir, practicar estas cosas en grupo. Nos reunimos ¿para qué? Para el desenfreno. No es que yo en mi casa un día diga, bueno, encontré ahí, me desenfrené con una chica. No, 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 no. Esto es en grupo. Ya quedamos para esto, ¿verdad? Era muy habitual esto en la época romana y griega. Recuerden que los romanos, el Alto Imperio Romano, después de las conquistas, se acomodó en un estado de riqueza y opulencia.
De hecho, practicaban fiestas que duraban durante días, ahí empezó el tema de vomitar la comida y seguir comiendo. Todo esto empezó a decaer el Imperio Romano y por eso los bárbaros después entran y destrozan todo. Porque se empezaron a acomodar soldados y gente que había estado en batalla en tener una propiedad, una mujer, 3 o 4 esclavos y hacer todo el día de juerga. Ese era el motivo. Y de hecho, Bacanal está relacionado con el dios Baco. Ustedes sabían esto, que era el dios del vino. Como les digo, es una fiesta en grupo de personas que comenzaban con comer en exceso, beber en exceso y lo que surgiera después, ¿vale? No sabían cómo terminaba la noche. Sabían cómo empezaba y lo que querían hacer, pero no sabían cómo iba a terminar. Hay un historiador, un erudito bíblico en Cambridge, Joseph Henry Thayer, que lo comenta William Hendriksen en su comentario bíblico a Primera de Pedro, y él define orgía como una procesión nocturna y desordenada de individuos medio borrachos y en tren de jarana que desfilan después de la cena por las calles con música y antorchas en honor a Baco o de algún otro dios y que cantan y jaranean ante las casas de sus amigos o amigas. Es decir, un grupo de amigos se ponen a comer, se ponen a beber, se ponen alegres, contentos, ya salen de la casa, el dios Baco, montaban allí una fiesta en el pueblo, literalmente. Así es lo que se entendía como concepto y siempre asociado, como digo, a una divinidad. ¿Qué hacen ustedes haciendo ruido a las 3 de la mañana? Estamos adorando al dios Baco, déjenme en paz. ¿Sí? Desorden público, todo desenfreno. ¿Se entiende? Muy bien, perfecto. ¿Qué ejemplo tenemos hoy en día de este concepto que le acabo de explicar de orgías? Hay un concepto muy claro en nuestra sociedad hoy en día. ¿No? Jóvenes, vamos a salir. ¿Qué significa el concepto vamos a salir? ¿Qué es el vamos a salir? El vamos a salir no es ir a comer y a estudiar sobre filosofía o ética, ¿eh? Padres, si su hijo le dice voy a salir, no se está refiriendo a hacer un doctorado, ¿eh? El vamos a salir en España es el concepto de vamos a lo que vamos. Va a haber alcohol, va a haber todo lo que se pueda proponer en la noche porque somos jóvenes y la vida es corta. Pero es exactamente el mismo concepto que tenemos en esta época. Ya iban a lo que iban, esta gente sabía lo que iban y querían hacerlo porque les gustaba hacerlo, es decir, es un concepto de orgía tal cual en ese sentido, ¿sí? Vamos a salir, ¿no? Siguiente, Pedro está apuntando, fíjense si se dan cuenta, a la vida personal y a la vida en sociedad del pecador. Está yendo a todos los estratos, está apuntando al corazón y a la convivencia. Es tremendo, Pedro. Disipación. Potos. Esto significa parrandas. ¿Sabe lo que es una parranda, irse de parranda? La parranda es más sutil a la orgía, porque eran fiestas que se hacían donde había vino y alcohol, pero uno estaba obligado a beber. O sea, había gente que bebía más, había gente que bebía menos, pero desde luego se permitía el hecho de que alguien se excediese. Ejemplos de la sociedad actual. Yo estoy poniendo ejemplos de hoy en día, para que usted vea que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, la cena de empresa. No todo el mundo bebe en la cena de empresa, pero está permitido hasta que el jefe beba, ¿verdad? No, nunca la empresa. La fiesta de final de curso. La fiesta de estudiantes de final de carrera. La fiesta con el grupo de amigos en el mundo. Nadie dice, oye, te obligo a ver, pero si alguien se pasa, no pasa nada. Es un convenio social que, bueno, se le fue la mano. Yo me acuerdo en mi época de estudiante, cuando estudiaba topografía, teníamos un profesor, yo jamás acudía a esas fiestas, evidentemente, pero el profesor salía con los alumnos. Porque eran estudiantes de FP y adultos, salía con el que más se emborrachaba era el profesor. Era el mejor colega de todos. Todos querían salir con el profesor. Y se le permitía, y después llegaba el lunes y era el profesor. Pero el viernes estaba bailando con una alumna que le llevaba 30 años de edad. Pero el lunes era profesor y le suspendí y la aprobaba. Esto estaba como algo normalizado. Como les digo, no sé si ustedes han trabajado en alguna empresa. Una cena de empresa en España, que ahora habrá un montón en diciembre, ¿qué es? Allí, bueno, hay ciertas licencias. Se permite porque se asocia a una parranda, a un potos. Tal cual, insisto, le estoy describiendo cada una de los comportamientos que hoy en día siguen activos en nuestra sociedad. Y evidentemente Pedro apunta aquí al corazón de este asunto. Abominables idolatrías. ¿Por qué? ¿Por qué termina con esto?
Adsémitos e idolatreia. Todas estas prácticas estaban rodeadas siempre de un componente de adoración o veneración a un dios particular. Porque claro, en una cultura politeísta siempre hay un dios para cualquier cosa. Siempre alguien puede ser honrado en base a la práctica que yo haga. Aunque sea muy deplorable, aunque sea terriblemente, acudiré a Afrodita si eres muy guapa, acudiré a Baco si estoy borracho, acudiré a no sé qué deidad para amparar mi comportamiento y conducta privada o pública en sociedad de lo que hago. Abominables idolatrías. El pecado no se conforma con corromper al hombre. El pecado procura que nosotros no adoremos a Dios, no glorifiquemos a Dios. Pedro le apunta al corazón del pecado original. ¿Recuerdan que le dijo Satanás a Eva? ¿Serás como quién? Ahí está el punto del pecado. Por muy diverso que se nos presente el pecado, de muchas formas o maneras, todo el pecado siempre apunta a que no glorifiquemos a Dios, a que no demos la gloria a Dios que se merece ni la adoración que Dios se merece. Ahí está el corazón del pecado. Porque, como les digo, el serás como Dios, desde luego Satanás sabía que Eva nunca sería como Dios, pero se conformaba con que ella no adorase a Dios y buscase adorarse a sí misma o cualquier otra cosa. Ese es el objeto del pecado, ese es el objetivo del pecado. Tenemos que estar muy atentos. El pecado, por muy bien que se presenta en nuestra vida, no busca nuestra felicidad. Busca deshonrar a Dios. Somos utilizados por Satanás. Somos utilizados por este mundo para no hacer lo que a Dios le agrada. Somos usados y desechados. Por eso mucha gente que comienza en su pecado con gran alegría, termina hecho polvo y a Satanás nunca le importó, ¿eh? Nunca dijo, pobrecito, mira cómo acabó. No, no, no. Es usar y tirar. Te propongo esto, te lo maquillo como algo precioso, tú caes en esto, deshonras a Dios, suficiente para mí. Ya encárgate tú con tu problema. ¿Sí? La consecuencia te la vas a comer tú solo. De hecho, ustedes pueden ver muchas veces, nos ha pasado yo creo que en numerosas ocasiones como jóvenes, el típico amigo que te proponía algo y después te comías tú la consecuencia. ¿Y él? ¿Dónde está? Él no daba la cara por ti. Y te tocaba a ti comer la consecuencia de tu propio pecado, ¿sí? Esto es un ejemplo. El pecado siempre apunta a abominables idolatrías, porque lo que nos lleva es no glorificar a Dios. Por eso, aquí hay una tensión constante entre la sociedad, mundo y el creyente. ¿Por qué? Porque si yo, como creyente, cedo a beber más de la cuenta por un compromiso social, si yo en una reunión familiar cedo al chisme o al hablar más de la cuenta porque la familia me va a mirar raro, ¿quién es mi ídolo? La familia. Si yo en el trabajo, para quedar bien con el jefe y escalar alguna posición, robo de algún sitio, malverso fondos, ¿quién es mi ídolo? El trabajo, el trabajo. Si yo hago alguna cosa para salir yo beneficiado y perjudicar a los demás, ¿quién es el ídolo? Yo soy el ídolo. Siempre lo que hacemos está vinculado a quién servimos y adoramos. Siempre. Siempre adoramos a alguien. Y eso lo revela lo que hacemos en nuestra vida. Nuestros actos revelan quién es nuestro ídolo. Todo lo que hacemos en nuestra vida es un acto de adoración. Esto es muy importante. ¿A quién adoramos con lo que hacemos? Por eso, de forma magistral, Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, asocia el famoso debate que tenían los católicos entre dulía y latría. Dulía y latría, dulía y latría, latría y dulía. Dulía es servicio y latría es adoración. ¿Qué subterfugio hacían los católicos? No, no, no. Cogían dos palabras griegas y decían, nosotros, latría solo a Dios. Pero servicio a la Virgen, a los santos, al Papa. ¿Qué hace Calvino? Dice, pueden utilizar las palabras que ustedes quieran, pero en el fondo no hay tal diferencia. Porque cuando yo sirvo algo a alguien, estoy adorando con mi servicio a quien sirvo. Porque solo servimos a quien damos honra o gloria o adoración. Porque cada vez que hacemos algo en acto de servicio voluntario hacia alguien o hacia algo, eso es adoración hacia esa persona o objeto. ¿Se dan cuenta? Es así siempre. ¿A quién adoramos con nuestro servicio? ¿A quién servimos? Es a quién adoramos. Y él de forma magistral une dulía con latría y dice, utilice las palabras que quieran, pero es exactamente lo mismo. Si usted venera a una virgen, sirve a una virgen, adora a una virgen. Y Dios dice que solo Él puede ser adorado y que lo demás es idolatría, ¿sí? Ahora, entendiendo esto, podemos entender un poco mejor
cómo funciona este mundo. Porque lo que ha pasado en los últimos 300 años de la historia, básicamente, es que se ha inoculado una idea a los seres humanos, a todas las sociedades, principalmente Occidente, pero a todas. Después de habernos cansado durante toda nuestra historia de servir a reyes que no nos gustaban, déspotas, de servir a naciones que no nos interesaban, de servir a un ejército, de servir a un jefe, ¿qué hicimos los seres humanos? Bueno, creo que lo mejor sería servirme a mí. Humanismo, adoración a mí. Ya no sirvo a nadie, me sirvo a mí. Ya no adoro a nadie, me adoro a mí. Oye, ya que vivo, pues menos vivo para mí. Y hemos mutado nuestro servicio de adoración hacia otros para que nosotros mismos seamos nuestro objeto de servicio de adoración. Y vivimos para nosotros y por nosotros. Me caso para sentirme bien por hacerlo. Me quiero casar yo. Oye, y es que esa mujer a lo mejor no es la adecuada para ti. No me importa, yo quiero sentirme casado. Y por eso me caso. Tengo hijos porque quiero ser padre. No me importa demasiado la criatura, pero es que quiero ser padre, quiero sentir lo que es ser padre. Humanismo. Sirvo en la iglesia porque quiero que la gente me respete. Humanismo. Salgo a un llamado porque quiero que la gente vea cuánto amo a Dios. Humanismo. Leo la Biblia porque eso me hace sentir mejor creyente. Humanismo. Visto de esta manera para que digan que soy una persona respetable. Humanismo. Visto de otra manera porque todo el mundo me puede ver lo guapo que soy. Humanismo, humanismo, humanismo. ¿Quién es el objeto de nuestro servicio de adoración? Yo. Voy al gimnasio para estar más guapo. Voy a la peluquería para estar más guapo. Todo lo que hago está relacionado con cómo me ven todos a mí. Yo no hago los servicios por otros, los hago para mí, me sirvo a mí. Ese es el concepto de humanismo. Dicho de otra manera, hoy en día, cada ser humano es un ídolo andante. Tiene hasta un perfil en Facebook donde se pone cosas que hace, para que otros le digan, bien, piense un poco en la sociedad que la vivimos, y si no me publican algo y no me contestan, dicen, no habré puesto un post suficientemente ingenioso. O tengo que ceder cierta adoración y servicio a otros para que me adoren a mí. Le voy a poner un like a este y después me lo pondrán a mí. Voy a invitarlo voy a su cumpleaños, no soporto a esa persona, pero después vendrá a mí y me regalará algo. ¿Se dan cuenta? En una negociación constante de idolatría, de servicio, para yo sentirme gratificado. Y el centro de nuestra vida somos nosotros mismos. Y como le digo, el mayor ejemplo podría ser las redes sociales hoy en día, ¿no? Cómo se gestionan por las propias personas. Pedro hizo una abominable idolatría. Es una abominación, es una vergüenza. Y ahora nos separa y nos ubica totalmente en el otro bando. Pedro es tremendo. Tercera sección. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pedro dice que al no comportarnos de esta manera, porque da por hecho que los hijos de Dios no nos comportamos de esa manera, dice que los demás se sorprenden. Dice, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no hace lo que hacemos todos? ¿Por qué no se comporta como nos comportamos todos? ¿Por qué no actúa de la misma manera? ¿Por qué no habla de la misma manera? ¿Por qué no piensa de la misma manera? Claro, hermanos, es que en este mundo el tipo raro somos nosotros. ¿Usted sabe esto? Somos el perro verde, el pez fuera del agua. Ese es el creyente. Ay, David, pero es que yo quería pasar desapercibido. Quiero ser el agente 007 del cristianismo. Bueno, déjeme decirle que Pedro inaugura en toda esta primera epístola, yo la titularía, si titulara toda la epístola de Pedro es Bienvenido a la vida cristiana. Porque te pone en persecución, en angustia, mirando siempre a Cristo, queriendo irte con Él y que la gente no te entienda. Bienvenido a ser cristiano, bienvenido a la vida cristiana. Así titularía la primera epístola de Pedro. Es que es así. Nos pone en nuestro sitio, Pedro. Ay, eres cristiano, amas a Dios. Bueno, bienvenido a la vida cristiana. Te va a pasar esto, esto, esto y esto. Pues a mí no me pasa eso. Y Pedro te dirá, ¿qué clase de cristiano eres entonces? Insisto, no provocamos estas cosas, pero nos pasan constantemente. Porque la vida cristiana implica precisamente que no nos entiendan, que no entiendan por qué no corramos, no vamos detrás de ellos haciendo lo que ellos hacen, sino que digamos, no, el tipo que siempre dice no, y por eso no le invitan, y por eso le quitan de redes sociales, y por eso no, porque siempre decimos que no a un montón de cosas que proponen, porque todo lo que proponen no agrada a Dios. Tiene que entenderse de esta manera, ¿no? Bien. Ahora, resistan a los ultrajes. Les van a ultrajar, les van a ofender, les van a incomodar, les van a perseguir eventualmente.
No corran detrás de su inmoralidad, no corran detrás de su desenfreno, no caigan en la presión de la sociedad. No sean embaucados por un sistema que le propone siempre pecar contra Dios. No caigan a la presión de grupo. No cedan ni un milímetro en esta batalla espiritual, dice Pedro. Ni un milímetro. Todo el mundo firme, rectos, en pie, en guardia. No retrocedan ni un milímetro. Todos firmes. No salgan corriendo, huyendo de la batalla y desertando, acompañando lo que sabemos que no debemos hacer. Santiago 2.7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Claro. Porque el problema, hermanos, es este, que a veces, me temo, que a nuestra carne el pecado se le presenta y decimos, es que me gustaría hacerlo. Claro, me gustaría, es que me apetece. ¿A qué tenemos que acudir? Al pensamiento de lo que me están proponiendo. No solamente sabemos que es malo para nuestra vida, evidentemente sí, pero lo dijo una vez, es que atenta contra Dios, blasfema contra Dios. Es que Dios me ha dicho que yo no puedo hacer eso. Oh, David, pero yo no lo entiendo. No me importa. No me importa en este punto. Cuando éramos niños, un buen padre te decía cosas que no debías hacer y que no entendías. En ese momento tú eras niño y dices, yo no entiendo esto. Tenías dos opciones. Fiarte del criterio de tu padre y obedecer como un buen hijo, o ser un desobediente y un rebelde y desobedecerlo, ¿verdad? Ahora, nuestros padres eventualmente podían fallar y cometer errores de juicio. Son humanos, pero Dios no se equivoca. Si Dios dice no, créeme que es no. ¡Ay, no entiendo! Es no. Su no es no, su sí es... Él no falla. No te está diciendo algo que no sea cierto. No te está diciendo algo que no te vaya... No, el no de Dios es un no de Dios. Fíate de Dios. Créeme, fíate como buen hijo de Dios, de tu Padre. Porque si te dice que no, es no. Entonces, claro, ahí está el punto. Me presentan esto. Incluso diría que a mí me gustaría o me gratificaría. Pero Dios me ha dicho que no. Y si Dios me ha dicho que no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque blasfema a Dios. Claro, a él no le importa porque no le importa blasfemar a Dios, pero a mí sí me importa que Dios sea blasfemado. A mí sí me importa que yo no glorifique a Dios. Claro, no puedo. Y es un no en devoción y temor reverente delante de Dios. Claro que sí. Entonces, Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús nos trae el consuelo de recordarnos que sí, el mundo nos va a aborrecer porque aborrecieron a Cristo. Y si Cristo está en nosotros, morando en nosotros por su Espíritu Santo... Lo que quiero decirles, hermanos, es que no nos fatiguemos, sobre todo en una sociedad en la que vivimos actualmente, en la que queremos tanto agradar y encajar con los demás, que como cristianos no vamos a encajar casi nunca, hombre. De hecho, acostúmbrese a no encajar, porque cuanto antes se acostumbre, mejor va a vivir su vida cristiana sin ningún tipo de problemas, impedimentos. Acostúmbrese a no siempre, a casi nunca encajar. Rara vez encajamos a lo que se propone en este mundo. Rara vez. Es algo anecdótico en lo que encajamos nosotros hoy en día. Es que es la verdad. Ay, David, pero es que yo de pequeño siempre he tenido una personalidad en la que me gusta ser parte de algo. Sé parte del Evangelio de Jesucristo, sé parte de la familia de Cristo, sé parte de la vida eterna en Cristo. Deposita tu confianza en Dios. No te preocupes, no encajarás aquí, pero en el cielo vas a encajar muy bien. Gloria a Dios que vas a encajar muy bien en el cielo y no aquí. ¿Se dan cuenta? En algún lado encajamos, o en esta tierra, o en el cielo delante de la presencia de Dios. Entonces encajemos en el cielo, créanme, merece mucho más la pena, ¿sí? No somos una pieza en este puzzle de este mundo en la que entremos. Somos una pieza que Dios ha moldeado para encajar en los cielos. Pensemos así y diremos, claro, es que no encajo, hombre. Porque va a pasar, hermanos, claro que va a pasar. Va a haber momentos en los que va a ser difícil poner las cosas claras, poner límites, salir de un contexto particular, hablar con la familia de ciertos términos, hablar con el jefe de ciertos términos. Hay un montón de exposición a la que tenemos que, un momento, decir, señora, hasta aquí, yo no puedo más. ¿Sabe lo que es un objetor de conciencia? En este país, ¿no? Un objetor de conciencia es, la objeción de conciencia es cuando hay una ley impuesta en este país, pero que si no la cumplo, evidentemente, me viene una sanción. Pero objeto por mi conciencia que no puedo hacer semejante cosa. Y el país ampara ciertas objeciones de conciencia. Por ejemplo, en este país era típico la mili. ¿Saben lo que es la mili? Era un servicio militar impuesto obligatorio a todo varón. Era una objeción, decían, yo soy pacifista. Ahora, la objeción de conciencia es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer. ¿Cuántas veces la Biblia habla de la conciencia buena y limpia delante de Dios? Claro, yo objeto de conciencia.
Ya, pero es que en la empresa lo hacemos así, pero yo no lo puedo hacer así. ¿Por qué? Porque no está en mi conciencia hacerlo. Dios no me lo permite. ¡Ay, qué cosa tan rara! Eres un rígido, soy un rígido para la gloria de Dios. Y si me despiden, que me despidan para la gloria de Dios. Dios me da otra provisión. Es decir, ese es el punto de fe en el que vivimos. Y en una sociedad en la que, en un contexto, hermanos, que es tremendo. Esto es serio. Vivimos en una sociedad bastante particular hoy en día. Creo que todos estamos expuestos a un montón de cosas. Entonces, que Dios nos dé la gracia para entender esto de manera. Y Pedro nos apunta directamente ahí, ¿no? A la diferencia entre mundo creyente. Mundo creyente. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Cuarta sección. Vamos a la otra parte de los versículos, que es la parte más doctrinalmente profunda, misteriosa, para algunos interesante, para otros inexplicable. Vamos allá. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Bum! Una transición durísimo. Un cambio, un giro de volante, porque, como les digo, Pedro no solo apunta a la realidad que vivimos como creyentes, sino a la doctrina del juicio eterno. Vuelve a recordar el juicio eterno. Ay, hermanos, el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, está llena de advertencias del juicio venidero y de que Dios va a ser juez de todos. Constantemente es parte troncal del Evangelio. Al igual que es parte troncal la obra expiatoria de Cristo, es troncal el juicio venidero, para que entendamos que Dios va a juzgar a todos. Ahora, lo siento mucho por aquellas personas o predicadores que pretenden omitir esta parte del mensaje, para que sea un mensaje más amable o más amoroso y que la gente le guste más. Es que esto no es el punto de predicar el Evangelio. De hecho, podría concluir que no anunciar el juicio venidero a las personas es amarlas menos. Porque si yo no presento la verdad de Dios tal y como Él la presenta, ¿por qué alguien querría reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo si no tiene ningún tipo de problema delante de Dios? Yo estoy bien, yo soy bueno. Sí, hombre, eres bueno, simplemente te lo comento para ser parte de una iglesia. Eso es un error, hombre. Eso es un error. El Evangelio se presenta tal y como es y toda y cada una de las partes del Evangelio no se puede quitar. Que somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, la caída del hombre, todo está incluido en el Evangelio. ¿Por qué existimos? Porque Dios nos creó. ¿Y por qué nos creó? Con un propósito. ¿Cuál es su propósito? Primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Para la gloria de Dios. Respuesta correcta. De niños de 8 años ya lo sabían, hace 200 años. Ahora, ¿qué pasó entonces? Que caímos. ¿Cómo caímos? Caímos en pecado y transgresión contra Dios. Somos desobedientes, torcidos hacia el mal. Nadie ama a Dios. No hay ni un justo, ni uno bueno. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Ay, Cristo! El epicentro del Evangelio, el corazón, la médula del Evangelio. El justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios. Justificación, adopción, santificación, glorificación. La obra completa de Cristo. El que vino del cielo a la tierra, se humilló a sí mismo hasta lo más bajo, y muerte de cruz, y ascendido a la diestra del Padre, glorificado por encima de todos y de todo. La obra completa. ¿Y ahora qué esperamos? Su regreso. Porque Él vendrá. ¿Y cómo vendrá? A traer juicio. Juicio a todas las naciones. Juicio a todas las personas. Principados, potestades, demonios, Satanás, a todo va a juzgar Dios. Claro. ¿Cómo te dispondrás delante de Dios? Ese es el mensaje del Evangelio. Si quitamos la última parte, evidentemente diremos, bueno, ya pasó todo el pasado, yo vivo ahora en independencia de Dios. No. Evidentemente no. Y ahora Pedro apunta, porque estas personas que actúan de esta manera también serán juzgadas por Dios. Todos seremos juzgados por Dios. Y es además, como les digo, algo que está troncal en toda la primera epístola de Pedro. Porque Pedro comienza, 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fin de los tiempos, juicio final. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Toda la epístola de Pedro está apuntando siempre al juicio final, al juicio del final de los tiempos, al juicio que implica nuestra eternidad. Siempre la menciona. Para creyentes, para no creyentes.
para que siempre fijemos la temporalidad de nuestra vida y la eternidad después del juicio. Siempre lo hace. Y ahora Pedro una cuarta vez, como les digo, 1 Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está preparado. No le pase inadvertido a Dios. No de repente diga, no, está preparado para hacerlo. Está listo. Va a ocurrir. Es tremendo esto. O sea, Dios está preparado para juzgarnos. La pregunta, si Él está preparado, es si nosotros estamos preparados para ser juzgados. ¿Se dan cuenta? Porque Dios está preparado. Y ahí está la invitación de Pedro. ¿Estás tú preparado? Él está. ¿Tú? El juez está preparado. ¿El juzgado? ¡Fua! Es tremendo, Pedro. A mí, insisto, me encanta esta primera epístola, es una maravilla. ¿Cómo será el juicio? Porque Pedro utiliza un término, ellos darán cuenta. Es un término contable. Es un término de administración contable. ¿Recuerdan un montón de parábolas de la mayordomía? Talento a cada uno, 1 5, el otro 2, el otro 1, y cada uno rindió cuentas. ¿Recuerdan el mayordomo este que le pide cuenta y dice, dame cuenta de tu mayordomía? Y dice, como mire las cuentas, estoy perdido. E empieza a hablar con todos para sacar beneficio y buscarse otro trabajo. Rendimos cuentas a aquel que nos ha dado todo para que administremos lo que es suyo. Ahora, hay un texto maravilloso del Antiguo Testamento, Daniel 5, 25 a 27. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Literalmente Dios nos pesa en balanza para que veamos qué balanza pesa más. ¿Le digo la respuesta correcta en una balanza pesada por Dios? Nuestro pecado, comparado con nuestras justicias, que son trapo de inmundicia, siempre pesa mucho más delante de Dios. ¿Qué pondremos nosotros en esta balanza? La única manera de que la balanza no quede compensada, sino de nuestro favor, es que uno pague por nosotros, que uno pese más. Y ese es Cristo, la roca, ese pesa más que nosotros. Pesa más que nuestro pecado para que donde abundó el pecado, sobreabunde su gracia. Ahí sí, con Cristo, Él paga. Sin Cristo, hallados faltos. No da las cuentas. No da las cuentas. Y como no da las cuentas y el juez es justo, retribución. El Evangelio es sencillo pero profundo y demoledor para el corazón del ser humano. Porque dependemos de la gracia. No del que corre, no del que quiere, no del que hace obras, no de los méritos humanos. Dependemos de la gracia. De confiar en los méritos de otro, no los nuestros, en los méritos de Cristo. Y eso, evidentemente, es opuesto al humanismo que hemos hablado antes. Es contrario al humanismo. Porque no es lo que yo hago por Dios, es lo que Dios hace por mí. Y todo el tiempo tengo que fijar mi pensamiento en lo que Dios hace por mí. Dios hace por mí, no yo por Él. Gracia, gracia, el Evangelio de la gracia. Pedro añade, para juzgar a los vivos y a los muertos. Se considera este vivos y muertos un dicho proverbial de la iglesia primitiva, porque aparece más veces. Vivos y muertos, el Dios de los vivos y los muertos, ¿verdad? En la propia predicación de Pedro, en casa de Cornelio, Hechos 10:42, dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto de juez de vivos y de muertos. Esto es muy de Pedro. También es muy de Pablo, porque en 2 Timoteo 4:1 y Romanos 14:9 también esto de vivos y muertos lo repite Pablo, ¿sí? Esto de vivos y muertos, ya empezamos aquí, ¿no?, con el debate. Debemos aclarar en este punto al menos, desde mi punto de vista, que está refiriendo que Dios juzgará a todos, los que ahora están vivos en ese momento y los que ya han muerto. Creo que esto se entiende. Por ahora hasta aquí. Juez de vivos y de muertos es juez de todos, de absolutamente todos los seres humanos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vivos y muertos. Hasta aquí indica todos los seres humanos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo por lo menos aquí? Ahora vamos a la quinta sección, que es la complicada. Y terminamos ya. Vamos a la quinta parte. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¡Tanananananan! ¿Cómo?
a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Recuerdan que les dije, cuando leímos 1 de Pedro 3, espíritus encarcelados, que cuando tomamos una línea interpretativa en un texto fundamental o oscuro, fundamental es que está diciendo algo muy importante y oscuro, que no es claro lo que dice, cuando tomamos una línea interpretativa de ese texto, sí o sí implica que en los textos subsiguientes ya estemos acomodados hacia ese camino, ya vamos hacia adelante, porque claro, cuanto más me dirijo hacia un lugar, más me alejo de otra interpretación y cada una va por su bifurcación. Ahora, evidentemente, llegados a este punto, este texto tiene que interpretarse a la luz de la interpretación que hicimos de los espíritus encarcelados. ¿Recuerdan la interpretación que hicimos? ¿Cuál era la interpretación que hicimos? Yo les di un montón, pero ¿cuál es la que concluimos? Yo concluí al menos, ¿vale? Ustedes pueden tener la suya propia. Concluimos en los espíritus encarcelados que no era un texto que argumentase el descenso de Jesús a los infiernos a predicar a los espíritus. También argumentamos que no se refería a Jesús predicando corporalmente a los tiempos de Noé, sino que el Espíritu Santo que resucitó a Cristo por medio de Noé y otros hombres testificaba el Evangelio a esa generación, ¿sí? Que fue sepultada en agua porque el diluvio lo sepultó técnicamente en agua, ¿sí? Esa fue una interpretación posible y había un montón, dijimos, ¿no? Ahora llegamos a este punto, y claro, si hemos leído en otra interpretación, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, llegamos aquí y dice, se refiere a los muertos, hombre. Se refiere a que Jesús predicó. Casaría muy bien también, ¿verdad? Ay, vale. Le voy a decir 4 interpretaciones posibles, ¿de acuerdo? Evidentemente, yo considero una, no se pueden tener 4, puede tener usted una. Siempre hay una interpretación que uno considera que es correcta delante de Dios y de su palabra, ¿sí? Usted no tiene por qué coincidir conmigo. Yo le doy las 4 más naturales y yo le digo cuál es la que yo creo y por qué. Y objeto a las demás. Este ejercicio que yo hago para usted, usted hágalo usted mismo. De hecho, como buen estudiante debería decir, pues ¿sabes qué, David? Voy a preparármelo para la próxima semana y yo te voy a objetar a ti. Y diré, gloria a Dios, eso me gustaría, sería un debate interesante teológico sobre un texto complicado. Ahora, 4 posibles, ¿de acuerdo? Con este a los muertos. Primera opción. Que aquí se confirma, de parte de Pedro, la doctrina de que Cristo descendió a los infiernos, o al Hades, para predicar el Evangelio a todos los muertos que nunca habían oído antes el Evangelio, o que habían rechazado las buenas nuevas anteriormente, ¿sí? Predicación de Cristo, vamos a poner en el Hades, porque los infiernos me suena un poco, pero bueno, es lo mismo, realmente, es la misma doctrina. Vale, objeción a esta interpretación. El problema de esta interpretación, particularmente desde mi punto de vista, es que contradice, por ejemplo, el texto de Lázaro el Rico, del propio Jesús. Hay una sima que separa la gente que está en el cielo o en el reposo de Abraham, en el seno de Abraham, y los que están abajo, ¿verdad? Hay una separación. Además, acabamos de leer un texto, Hebreos 9:27, que es fundamental en las Escrituras, que dice literalmente que después de la muerte, ¿qué viene, hermanos? No dice que hay una segunda predicación del Evangelio, ¿verdad? Después de la muerte. Ni una segunda oportunidad. Dice, el hombre muere una sola vez y después el juicio. Por lo tanto, esta eventual predicación de Jesús en el Hades para dar una segunda oportunidad a algunos, pero a otros no, es complicada de digerir bíblicamente. Al menos no hay textos que lo acrediten de forma fácil. Por eso yo objeto a esta interpretación, ¿de acuerdo? Bien. Como les digo, no hay ningún texto que diga que la salvación en Cristo alcanza a la gente después de muerta. Todo lo contrario. Lo que tenemos es todo lo contrario, la inminencia de la muerte y que tenemos que ser salvos y justificados antes de la muerte. Eso sí que aparece mucho en las Escrituras. Por lo tanto, esta primera opción es la que yo objeto. Segunda, algunos dicen que los muertos, a los muertos, recuerden que después dice el texto algo como juzgados en carne según los hombres, que vivieron vituperios en la vida, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces dicen, claro, se está refiriendo a creyentes. Esto es interesante. Si leemos el texto cuando continúa, que serán vivos en espíritu según Dios, se está refiriendo a creyentes, personas que han sido justificadas. Porque si viven en espíritu según Dios, es que alcanza la salvación. Ellos dicen, vale, los muertos son creyentes en la época del Antiguo Testamento, los cuales, por no vivir en los tiempos del Nuevo Testamento,
tenían que esperar a que Cristo les proclamase el Evangelio. Y aquí es donde toman 1 de Pedro 3:19, la de los espíritus encarcelados. Estaban esperando, en espera y guardia, vigilando para que Cristo les confirmase que era su Salvador y que Él había cumplido la promesa y que se los llevaba al cielo. ¿Sí? La segunda interpretación, creyentes del Antiguo Testamento. Nuevamente, el problema aquí nos ubica una vez más en el escritor de Hebreos. Porque como bien ha dicho Nayara, el escritor de Hebreos ubica en su carta que hay creyentes justificados por su fe en el Antiguo Testamento. Y hay una lista entera de creyentes justificados por su fe en Hebreos 11, los héroes de la fe. Pero llegamos a Hebreos 11:40 y dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Si eran perfeccionados, quiere decir que también eran justificados y salvos. Entonces, rompe con la doctrina del escritor de Hebreos y rompe con lo que parece presidir la Escritura, que siempre ha habido justificados por su fe. ¿Cómo Habacuc en el Antiguo Testamento dice el justo por la fe vivirá? El texto que Pablo toma en Romanos es del Antiguo Testamento, es Habacuc. Ya estaba presidiendo una verdad de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Ahora, tercera. Esta es la que tomaron Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona y Martín Lutero, entre otros, ¿vale? Esta me gusta un poco, pero no tanto como para convencerme. Y fíjate que son buenos autores, los amo. Ellos aluden a que muertos se refiere a muertos espirituales. Habla de muertos espirituales a los que también se predica, porque eventualmente sabemos que no todo el mundo se salva. Y que le predicamos a gente que es justificada y gente que no es justificada y que son muertos espirituales. Y dicen, ya está, soluciona el problema. Oye, pues casi me convences, Lutero. Pero el problema aquí con algunos que apuntan al griego original es que en el contexto que Pedro utiliza para muertos en todo el tiempo, siempre habla de muertos físicos. Si Pedro ahora cambia el significado a muertos espirituales, debería indicarlo de alguna manera. Porque ¿cómo diferenciamos una muerte física de espiritual si el autor no lo indica? Habla, muerte física, muerte física, muerte física, ahora muerte espiritual. ¿Por qué? Porque lo interpreto así. Podría ser, pero es cuestionable, ¿sí? La tercera opción son muertos espirituales. Yo ahora le presento la cuarta, que es de hecho ahora mismo probablemente la más aceptada por los teólogos actualmente. A los muertos, literalmente entendemos, o yo creo, y también más comentaristas creen, yo estoy de acuerdo con ellos, que se refiere a cristianos, porque son cristianos, estamos de acuerdo, son creyentes, si están vivos en el Espíritu con Dios, son creyentes. Cristianos que escucharon el Evangelio durante su vida y creyeron en él y ahora están muertos. No es tan complicado el texto si lo vemos de una forma más sencilla. Se refiere a gente que ahora está muerta y que antes no estaba muerta y que cuando estaban vivos creyeron en el Evangelio. Igual que ahora los que están vivos creen en el Evangelio y un día se morirán. Por lo tanto, se refiere a muertos físicamente en ese punto de la historia, pero que antes estuvieron vivos en su vida física y creyeron en Jesucristo. Y que también sufrieron vituperios y persecuciones como los creyentes de ahora, pero que todos seremos vivificados en Dios. Esa es la conclusión a la que llegamos, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque si esto es así, se confirma uno de los principios que he intentado transmitir durante toda esta serie de sermones de las parábolas y también en este seminario expositivo. Porque lo que está diciendo, por lo tanto, Pedro entonces es lo que concuerda con Pablo en Romanos, con el escritor de Hebreos y con todo el Nuevo Testamento, que es que el Evangelio se anunciaba desde el principio de los tiempos, desde Abel hasta hoy. Que no hay una dispensación o separación de ley y evangelio, sino que el evangelio corre por toda la escritura. Y que siempre hubo un justificado por su fe en Jesucristo, en la promesa y en su cumplimiento, ¿sí? Abel, por lo tanto, fue el primer justificado por su fe. Abel creyó en Dios, creyó en el evangelio, creyó en la promesa que se cumpliría, y cuando estaba vivo, creyó en ella, murió porque lo mata Caín, pero un día será vivificado también con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué entendemos esto así? Porque el propio Jesús lo dice, hermanos. Juan 8:56. ¿Qué dice Jesús sobre Abraham? Esto es tremendo. Hablan del padre Abraham. Abraham. Hablaban siempre los fariseos. Abraham. El padre Abraham, dice Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué significa este texto, hermanos? No dice que un día verá a Abraham, sino que ya lo vio en vida. ¿Cómo pudo ver a Abraham
el día de Jesús cumplido? Si había 2000 años de diferencia entre Abraham y Jesús más o menos. ¿Cómo lo vio? ¿Qué es la fe? Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, sigue el escritor de Hebreos. ¿Qué está haciendo el escritor de Hebreos, hermanos? Está comparando literalmente que es lo mismo un creyente del Antiguo Testamento que esperaba la promesa de la primera venida de Cristo a que se cumpliese y lo veía y lo creía por su fe, que un creyente, nosotros, después de la primera venida de Cristo, que no viendo a Cristo esperamos que Cristo regrese a su segunda venida por medio de nuestra fe. Es lo mismo, el mismo creyente, uno esperando la primera, el otro esperando la segunda, pero siempre esperamos, todo creyente esperamos. Ese es el punto al que nos lleva el escritor de Hebreos y toda la escritura. Si yo niego que en el Antiguo Testamento había creyentes justificados por su fe esperando el cumplimiento de la promesa de Cristo, que Él vendría, ¿cómo yo argumentaría que ahora hay creyentes, después de Cristo, que esperamos su venida sin haberlo visto? Tendría que negar las dos. Y no puedo, porque entonces ninguno seríamos justificados. Y vana es nuestra confianza. Si lo entendemos de esta manera, es totalmente al revés. Creyentes a lo largo de toda la historia, creyendo en la promesa de Cristo, sea en su primera venida o en su segunda, y que fiel es el que prometió, como dice el escritor de Hebreos. ¡Salsa la gloria! Siempre es así, es por la fe, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, es por la fe, y siempre ha sido por la fe. La fe no se deposita en un evento particular, la fe se deposita en aquel que ha prometido y que va a cumplir lo que ha prometido. Esa es la fe, está depositada en Cristo, en Dios. Si entendemos así la Escritura, la revelación de Dios en toda la Escritura se hace muchísimo más sólida, porque vas a poder ver a Cristo en todo momento, y el cumplimiento de la promesa y la venida de Cristo en todo momento. Y vas a tratar a los creyentes del Antiguo Testamento como lo son, cristianos, cristianos con todas las letras. Esa es mi interpretación de las cuatro, ¿sí? Muertos en una vida pasada, porque evidentemente muertos que eran creyentes. La segunda con la cuarta. El tema con la segunda, fíjate, esa es mi objeción a la segunda, ¿vale? La segunda afirma creyentes del Antiguo Testamento, pero que les faltaba algo. Les faltaba que Cristo les predicase el Evangelio como si ellos no hubiesen recibido el Evangelio. Y eso, lo que quiero decir es lo siguiente, mire. Cuando un judío del Antiguo Testamento cumplía ritos ceremoniales, sacrificaba allí un animal y todo esto, ese judío no se salvaba por ser judío. No se salvaba por cumplir un rito ni poner su mano sobre el animal. Solo aquellos del pueblo judío que haciendo ese símbolo entendían que era Cristo, por su fe veían que realmente había un perdón de pecados, esos eran justificados. ¿Cuántas generaciones de judíos étnicos, por así decirlo, Dios sabemos que juzgó? Entonces, no era un asunto nunca de obras, ni de una religión o una raza étnica, era siempre una cuestión de fe, por fe y para fe. La fe siempre obedece. La fe siempre actúa. Ahí Santiago es el que nos lleva ventaja. La fe siempre actúa. Cuando Santiago dice, ¿ves cómo Abraham también por las obras fue justificado? No está diciendo que la obra justifique, está diciendo que la fe actúa. La fe obra. Tú dices que tienes fe, dice él. Vale, yo digo que tengo fe. Ves un hermano y no le das provisión. Dice, también los demonios dicen que creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo Santiago? Yo puedo llenarme la boca a decir que tengo fe. ¿Cómo yo puedo ver que tú tienes fe? Dios ya la conoce, pero yo, los hermanos, ¿cómo lo podemos comprobar? Por tus acciones. Cuando ves a Abraham para degollar a su hijo, dices, este tiene fe. Este sí que tiene fe. Porque está ahí para degollar a Isaac. ¿Cuántos creyentes, o personas que dicen hoy, soy creyente, haríamos eso? Pero la fe de Abraham lo llevó a eso, la fe actuó. Y la fe demostró, por medio de su acto, que era verdadera. Es lo que está diciendo Santiago. Hay una generación de creyentes que no morirán, como dice el apóstol Pablo, físicamente, que serán arrebatados. La última generación de creyentes. Que eso sea antes o después de una tribulación, eso sería un tema escatológico. O en medio, pero sí hay una generación, cuando Cristo regrese, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Porque lo que nos dice la palabra de Dios no es solamente que viviremos de forma espiritual delante de Dios, sino que nuestro cuerpo será resucitado y glorificado. Y ahí está el famoso debate del estado intermedio. Antes de que el cuerpo sea levantado de ahí, ¿tenemos conciencia, no tenemos conciencia? Ese sería otro debate. Hay un montón de líneas. Pero lo que quiero dejarte claro es sí, hay una generación que seremos... ¿Y por qué digo seremos? Porque hago como Pablo. Él también dijo seremos, yo también me incluyo como la última. Yo creo, insisto, recapitulemos un poco, pero yo creo que esa interpretación, a luz de lo que está diciendo Pedro en toda la epístola y también en esos últimos versículos, es creyentes que creyeron en el Evangelio antes que nosotros, que ahora están muertos, y que también les pasó lo mismo que le pasa a estos creyentes, que son perseguidos, que no los entendieron, que sufrieron vituperio. Bueno, Hebreos 11 lo dice claramente cuántos creyentes sufrieron. Isaías fue cerrado probablemente por Manasés, a Amós lo apedrean antes de llegar a Judá de vuelta, a Jeremías probablemente también en Egipto. ¿Cuántos creyentes en el Antiguo Testamento fueron perseguidos por causa de su fe? Esto es muy común. Entonces, parece que apunta un poco. De hecho, si es así, Pedro en estos versículos casa perfectamente con la teología del escritor de Hebreos. Es que es muy parecido. Fíjese, es que Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que quiero decirles, hermanos, es que podemos distinguir, cuando leemos las epístolas de Juan y el Evangelio, Santiago es diferente, evidentemente, Pablo es diferente, Pedro es diferente, el escritor de Hebreos es diferente, si no creemos que es Pablo, yo no creo que sea Pablo, creo que fue otro autor, pero todos ellos les une una misma doctrina. Es que están todos diciendo prácticamente lo mismo, muy parecido, ¿eh? Un juicio final, creyentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, algunos creyeron por su fe en la promesa, otros por el cumplimiento de la promesa, vivimos persecución y dificultades, mantengamos la profesión de nuestra fe firme y sin fluctuar, porque fiel es el que prometió, vienen eventos particulares que nos abruman muchas veces desde la sociedad y no nos entienden, nos persiguen, nos injurian, pero tenemos que ser firmes en Cristo, no ceder a las tentaciones de Satanás. Siempre hablan justificación, santificación, glorificación, obra de Cristo, vida eterna y juicio. El Evangelio está muy presente todo el tiempo. Que unos aluden a ciertas cosas, otros sí, tienen su propia autoría, pero es que aquí casaríamos perfectamente, por ejemplo, la primera de Pedro con Romanos y Hebreos, que creo que es lo que está pasando, que exactamente está diciendo la misma doctrina a todos, porque es el Evangelio, la doctrina no puede cambiar. El fundamento es el mismo. Sería terrible que tuviéramos una Biblia y ahí estarían las objeciones de, bueno, es que cada uno dice una cosa diferente. No, están diciendo, apuntando exactamente la misma verdad todos ellos, porque es la verdad de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo les está inspirando para decir exactamente la misma doctrina, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación, insisto. Hay comentaristas, seguro que le dicen más opciones, yo tampoco indagué, le presenté más o menos las 4 principales, ¿de acuerdo? Yo apunto por ahí, pero insisto, apunto hoy, como os he dicho, hay doctrinas o pensamientos de interpretación que van cambiando también con el paso. Tenemos que ser humildes. Lo que tenemos que ser humildes y consecuentes. Y tenemos que, a la luz de Dios, decir, Señor, soy humilde para que tú me moldees a tu imagen y semejanza. Y sobre todo, como les dije, ¿qué implica una interpretación bíblica y doctrina a su vida?